En un tiempo donde el mundo aún era joven, y los ríos susurraban secretos a las piedras, vivía un joven llamado Cael. No era un príncipe, ni un guerrero aclamado. Cael era un artesano, hábil en tallar madera, pero su mente era un bosque oscuro y denso, donde las ramas de los y arañaban sus pensamientos y las raíces de la preocupación lo ataban al suelo. La ansiedad de Cael era una sombra que lo seguía, incluso bajo el sol del mediodía. Si un cliente elogiaba su trabajo, se preocupaba por no poder replicar la perfección. Si un encargo tardaba en llegar, visualizaba el fracaso y el hambre. El futuro, para Cael, no era una promesa de nuevos amaneceres, sino un abismo de posibles desastres. Cierto día, un anciano viajero, con ojos que guardaban la serenidad de 1000 lunas, se detuvo en su taller. Observó a Cael trabajar, sus manos ágiles y precisas, pero el rostro tenso, el ceño fruncido. El anciano no dijo nada sobre el arte de Cael, pero señaló una gran roca que se erguía en los alrededores de la aldea. «Joven artesano», dijo el anciano con una voz calma como el fluir de un río profundo, «he oído que en el corazón de esa roca vive el sabio del silencio. Dicen que guarda un conocimiento capaz de calmar la más violenta de las tormentas, inclusive las que se forman dentro de nosotros». Cael, desesperado por un alivio, se aferró a esa chispa de esperanza. A la mañana siguiente, antes de que el sol besara las cimas de las montañas, partió en su viaje. La subida era empinada y traicionera, un reflejo de su propia turbulencia interna. Cada piedra suelta era un miedo a caer, cada ráfaga de viento, un susurro de duda. La música se intensifica sutilmente, reflejando el arduo viaje de Cael. Tras horas de escalada, encontró una cueva, cuya entrada estaba velada por una cortina de hiedra. Dentro, la oscuridad era casi total, excepto por una débil luz que emanaba del fondo. Cael entró, el corazón latiendo en sus oídos. Allí, sentado en meditación, estaba el sabio del silencio. Era viejo, pero su postura era erguida, y un aura de paz lo envolvía. Cael, jadeante, derramó su aflicción. Habló de su miedo constante, de la preocupación que le robaba el sueño y la alegría de vivir. El sabio escuchó pacientemente, sus ojos nunca se abrieron. Cuando Cael finalmente se calló, el silencio en la cueva era profundo, casi palpable. Entonces, el sabio habló, su voz resonando en las paredes de piedra: «La ansiedad que cargas es como un río que se ha desbordado. Intentas, en vano, construir una presa con las frágiles ramas de tus pensamientos. Pero el río sigue creciendo. El secreto no es detener el río, sino aprender a navegar en sus aguas». El sabio entonces le contó una historia, un cuento ancestral pasado de generación en generación. Hace mucho tiempo, en una tierra barrida por vientos despiadados, vivía un pueblo que construía sus casas con la más resistente de las maderas. Sin embargo, vivían en constante temor de una criatura legendaria, la bestia de la preocupación. Nadie la había visto jamás, pero todos conocían sus garras. Arañaba las puertas durante la noche con los «y sí», y susurraba en los oídos de los durmientes las infinitas posibilidades de desgracia. El pueblo intentó de todo. Reforzaron sus puertas, crearon rituales para ahuyentar a la bestia, pero nada funcionaba. El miedo era un veneno que se esparcía, volviendo la vida gris y pesada. Un día, una joven llamada Elara, cansada de vivir bajo la sombra de la bestia, decidió hacer algo diferente. En lugar de cerrar su puerta con llave, la dejó entreabierta. En lugar de intentar silenciar los susurros, se preparó para escucharlos. Esa noche, la bestia de la preocupación se acercó a la casa de Elara. Vio la puerta abierta y dudó. Cautelosamente, entró. Elara estaba sentada junto a la chimenea. Miró a la bestia y, para sorpresa de la criatura, no gritó. «Sé quién eres», dijo Elara con voz firme. «Eres la contadora de historias. Historias de futuros que quizás nunca ocurran. Tejes tapices de desastres que raramente se concretan». La bestia, que se alimentaba del miedo, quedó perpleja. Elara continuó: «Tus historias son poderosas, lo admito. Me han hecho temblar y dudar. Pero hoy, elijo no vivir dentro de tus narrativas. Elijo vivir en el único momento que realmente existe, el ahora». Diciendo esto, Elara volvió su atención al fuego, al calor en su piel, al sonido de la leña crepitando. La bestia de la preocupación, hambrienta de miedo e ignorada, comenzó a encogerse. Sus contornos se volvieron menos definidos, sus susurros, más débiles. Eventualmente, se disipó como humo por la chimenea. Elara no desterró a la bestia para siempre. A veces, en noches de gran incertidumbre, todavía oía sus arañazos en la puerta. Pero ahora,
Ella sabía qué hacer. Reconocía la presencia de la bestia, le agradecía por sus historias de advertencia, y luego, gentilmente, volvía su atención al presente, a la realidad tangible a su alrededor. El sabio del silencio abrió los ojos, y eran claros como un cielo de primavera. Kael dijo, tu ansiedad es tu bestia de la preocupación. La alimentas con tu atención, construyes fortalezas en tu mente para defenderte de ella, pero al hacerlo, la haces más fuerte. Kael permaneció en silencio, las palabras del sabio resonando en su mente. Empezó a comprender. La lucha constante, la resistencia, era lo que le daba poder a su ansiedad. ¿Qué debo hacer, entonces?, preguntó Kael. Cuando la bestia de la preocupación arañe la puerta de tus pensamientos, respondió el sabio, no la ignores, ni luches contra ella. Reconoce su presencia. Dile a ti mismo, te veo, ansiedad. Escucho tus historias de posibles futuros. Y entonces, con la misma delicadeza con la que tallas la madera, trae tu atención de vuelta al presente. Siente la herramienta en tus manos, el olor de la madera, el sonido de tu respiración. El presente es tu puerto seguro, el único lugar donde la bestia no tiene poder. El sabio también le enseñó a Kael el arte de la respiración consciente, el ancla que lo mantendría firme cuando las aguas de la preocupación amenazaran con llevárselo. Tu respiración, dijo él, es la melodía constante de la hora. Cuando la mente divaga hacia el pasado o corre hacia el futuro, la respiración la trae de vuelta a casa. Kael descendió la montaña no como un hombre curado, sino como un hombre con un nuevo entendimiento. El viaje no había terminado, pero ahora tenía un mapa. De vuelta en su taller, Kael continuó su trabajo. Y, como era de esperar, la bestia de la preocupación lo visitó. Cuando un cliente parecía insatisfecho, los susurros comenzaron, odiará tu trabajo. Tu reputación estará arruinada. Kael se detuvo. Cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Te escucho, pensó. Pero ahora, estoy lijando esta pieza de roble. Siento la textura de la madera bajo mis dedos. Oigo el sonido suave de la lija. No intentó forzar la desaparición de los pensamientos ansiosos. Simplemente los observó pasar, como nubes en el cielo, mientras mantenía su atención anclada en el presente. Poco a poco, los susurros de la bestia perdieron su fuerza. Hubo días difíciles, días en que la tormenta en su mente parecía abrumadora. En esos días, recordaba la historia de Elara y la puerta entreabierta. Permitía que la ansiedad estuviera allí, sin juicio, y continuaba practicando, trayendo su atención de vuelta, repetidamente, a la hora. Con el tiempo, algo notable sucedió. El bosque oscuro en su mente comenzó a ralear. La luz del sol empezó a penetrar entre los árboles. Kael todavía sentía preocupación, todavía tenía miedos, pero ya no lo definían. Eran solo visitantes pasajeros en su conciencia. La maestría de Kael como artesano floreció. Su atención plena en el trabajo transformó cada pieza en una obra maestra de presencia y dedicación. La gente no acudía a él solo por la belleza de sus creaciones, sino también por la calma que irradiaba. El cuento de Kael y del sabio del silencio se extendió por las aldeas, susurrado alrededor de fogatas y compartido entre padres e hijos. Se convirtió en un recordatorio de que la ansiedad, esa bestia ancestral, no necesita ser nuestra enemiga. Puede ser una contadora de historias en cuyas narrativas no estamos obligados a habitar. Así como Kael, todos nosotros tenemos nuestra propia bestia de la preocupación. Araña las puertas de nuestras mentes con las incertidumbres del mañana y los arrepentimientos del ayer. La sabiduría ancestral nos enseña a no cerrar la puerta con más fuerza, ni a luchar contra la oscuridad. En cambio, podemos aprender a sentarnos con la bestia, a reconocer sus historias sin perdernos en ellas. Podemos anclar nuestra conciencia en la respiración, en las sensaciones de nuestro cuerpo, en el milagro simple de estar vivo en este exacto momento. La ansiedad puede que nunca desaparezca por completo, pero podemos cambiar nuestra relación con ella. Podemos aprender a navegar en sus aguas, a escuchar sus historias y luego, elegir conscientemente regresar a la orilla segura del presente. Pues es en el ahora, en este eterno y precioso momento, donde encontramos la paz que tanto buscamos. Es aquí donde la bestia de la preocupación pierde su poder. Es aquí donde redescubrimos la serenidad que siempre ha estado dentro de nosotros, esperando pacientemente a ser redescubierta.